Señor, ¿qué horas son? 7:34. Creo que tengo tiempito, ¿cierto? Bueno, ahí sentados vamos a leer la palabra del Señor y lo vamos a hacer en San Juan capítulo 4. Esta referencia bíblica tiene un título que dice Jesús y la mujer samaritana. Vamos a estar muy concentrados en esta referencia bíblica porque aquí es donde me voy a sustentar, me voy a soportar para la reflexión esta noche. Cuando pues el Señor, vamos a leer del versículo 3 en adelante. Salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieres el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y les dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salta para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua, para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y le dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Cuando la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Amén. Amén. Bueno, quiero compartirles una reflexión tipo conferencia que tiene como título la asertividad en la comunicación. La asertividad en la comunicación. Los teóricos estudiosos del tema de la comunicación dicen que lo que más se le dificulta a los seres humanos en una relación es la comunicación. Es lo que más se complejiza. Esto lo dijo un personaje, varios personajes lo han dicho, entre unos bien marcados está John Goodman, quien ha realizado estudios sobre relaciones durante más de 40 años en la Universidad de Washington. Y he tomado precisamente este escenario de Jesús y la mujer samaritana, porque Jesús empleó la comunicación asertiva en este escenario. Ya lo leímos, pero quisiera hacer como la introducción con base a la narrativa de este episodio. Jesús iba de Judea hacia Galilea. Y dice la Biblia que le era necesario pasar por Samaria. Ahí leímos en la Biblia que judíos y samaritanos
no se trataban entre sí. Había una rivalidad, un odio. Había unas divisiones, una división cultural, religiosa, política, porque los judíos tenían en mente que los samaritanos tenían una mezcla de la mundanalidad, de lo mundano, con la ley la Torá del Antiguo Testamento. Ellos hacían una mezcla religiosa. Y por eso incluso los tenían por inmundos. Los samaritanos eran tenidos por inmundos. Y usted sabe que la mentalidad judía era que no podía tocar nada inmundo. Por eso, cuando un judío iba hacia Galilea, ellos, si tenía que pasar por Samaria, buscaban otra ruta, así fuera más retirado, con tal de no pasar por Samaria. Entonces, mira la rivalidad que había. Pero Jesús, dice la Biblia, le era necesario pasar por Samaria. Y él llegó a un pozo, se llama el pozo de Jacob, y le dijo a los discípulos, váyase. Es decir, Jesús ni siquiera llegó a Samaria, porque ¿quiénes le iban a impedir que llegara a Samaria? Los mismos discípulos le dirían, pero Jesús llegó al pozo. Llama mucho la atención, estén muy concentrados porque miren la reflexión cómo va. Llega al pozo de Jacob y le dice a los discípulos, váyanse y traigan de comer. Él se queda solo. Pero cuando él les dice, váyanse, es porque él ya conocía que había en la mentalidad de los discípulos. Había contienda, había odio, había resentimiento, había raíz de amargura en ellos. Todavía parece ser que no habían interpretado la filosofía de Jesús, el pensamiento de Jesús. Por eso él les dice, váyase. Y ellos se van a traer comida, pero en el momento en que ellos se van, llega una mujer. Dice que ella llegó, ¿en qué horario? A la hora sexta. Y en el horario pues, de los judíos eran las 12 del mediodía. Escoge ese horario porque esta mujer era una mujer que estaba ya estigmatizada en Samaria. Estaba rechazada, era rechazada en Samaria. En Samaria ella era tenida por inmunda. Por eso ya llega al mediodía, es más, llega sola. Los historiadores dicen que las mujeres en Samaria, sobre todo las solteras, venían era por la mañana y venían en grupo, venían varias a sacar agua. Pero la mujer samaritana llegó al mediodía solita, porque ella sabía del rechazo que tenía en la sociedad, era rechazada, era estigmatizada, y para ella evitar ese tipo de afectación emocional, mejor se iba al mediodía, donde estuviera solita prácticamente. Y cuando llega, se encuentra con un judío, y el judío le dice, dame de beber. Ella se asombra, pero ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy samaritana? Es más, en la cultura judía no era permitido que un hombre en público hablara con una mujer. Y según los historiadores, ni siquiera con la esposa podía hablar en público. Además, había un estigma muy fuerte hacia la mujer. Pero Jesús le empieza a interactuar con ella, rompiendo toda barrera cultural, social, política, religiosa. Y ella se sorprende y le dice, pero ¿cómo es posible que usted siendo judío me pide a mí de beber, que soy samaritana? Ella utiliza, según la narrativa, ella utiliza un tono también como maluco, como de rivalidad. Porque también es una mujer que está permeada por la cultura. Y Jesús le dice, si conocieres el don de Dios
¿Y quién es el que te pide de beber? Tú le pedirías a él y él te daría agua viva. Es decir, en otras palabras, yo doy agua viva. Yo doy agua viva y el que toma de esa agua no va a volver a este pozo. Y la mujer que dijo, oh, yo no quiero volver por acá. ¿A dónde tienes el agua viva? Dame el agua viva. Yo quiero esa agua. Y en ese momento Jesús le dice, ve, llama a tu marido. Pero ella, ¿qué le dijo? No tengo marido. Jesús le dijo, esto has dicho con verdad, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido. Y el que ahora tienes no es tu marido. Entonces, ella dice, me parece que eres profeta. Y el Señor dice, yo soy el que habla contigo. Jesús se le reveló a ella, se le iluminó a ella quién era él. Y ella entendió que él era el Mesías. El Mesías que tanto esperaban los judíos, y aún ellos también entendió y comprendió. Y llama la atención que esta mujer se levanta y se va corriendo a Samaria. Es que impresionante cómo se libera. O sea, mire, llega el mediodía porque está estigmatizada y porque es rechazada, pero después de que interactúa con Jesús, ocurre un milagro. Un milagro, un mensaje. Ella recibe el mensaje, lo capta en la mente, lo procesa, se libera y se va para Samaria. No importando lo que estuvieran pensando por ella, porque de un momento a ella, en la vida de ella, hay un traslado de las tinieblas a la luz. Hay un traslado poderoso. Y ella se va y empieza a gritar. Mejor dicho, en otras palabras, se volvió una evangelista. Es decir, fue liberada del estigma, fue liberada de esa autoestima baja, su autoestima sube. Y una persona con la autoestima arriba rompe cualquier barrera. Y cuando viene de parte de Dios es más poderoso todavía. Y ella se fue y le dijo a todos los habitantes de Samaria, mire, allí está el que tanto estábamos esperando. Llegó el Mesías, llegó el Salvador del mundo. Y fue tan poderoso el mensaje que ya no hubo rechazo para esa mujer, porque ella iba ungida, iba llena del poder y de la gloria de Dios. Algo pasó en ella, sobrenatural. Le habla a los habitantes de Samaria y fue tan contundente el mensaje que los habitantes de Samaria se vinieron cuando el Señor Jesucristo. Amén. Y cuando el Señor llegó allí, cuando la gente llegó, el Señor los evangelizó, les habló de él y ellos le dijeron a la mujer, ya no creemos tanto por tu palabra, ahora creemos que Él es el Mesías, el Dios que tanto estábamos esperando. Los discípulos llegan y ven ese escenario. ¿Qué hace el Mesías con estos samaritanos? Ellos, es decir, la mente de ellos de un momento a otro, la mente de ellos entra en una confrontación. ¿Qué dije? Confrontación, pero hay un silencio en ellos. Y se admiran porque el Señor está haciendo algo que no hacen ellos, que es ilícito hacer culturalmente, pero a la vez tienen que entender el mensaje de Jesús. Que el mensaje de Jesús no es un mensaje de odio. Tienen que entender que el mensaje de Jesús no es un mensaje de raíz de amargura, no es un mensaje de rivalidad, de rechazo, que el mensaje de Jesús rompe cualquier paradigma, rompe cualquier barrera. Poderoso. Poderoso. Ahora sí, de esta introducción vamos a sacar la reflexión. Vamos a sacar la reflexión. En la comunicación asertiva, porque Jesús aplicó aquí la comunicación asertiva y fue efectiva, ¿o no? Efectiva.
La comunicación asertiva es un estilo de comunicación en el que hay libertades para expresar ideas, sentimientos y necesidades de forma directa, segura, tranquila y honesta. Al mismo tiempo que se tiene empatía y respeto con las personas con base a sus sentimientos, creencias, derechos y percepciones. Jesús, cuando yo le digo que aplicó esta técnica, le estoy diciendo que permitió que la mujer le hablara con libertad. ¿Sí tuvo libertad esa mujer para hablar o no? Ella pudo hablar con libertad, según las categorías que veo acá. Libertad, pudo expresar ¿qué? Sus ideas, sus sentimientos, sus creencias, sus necesidades. Entonces, esto fue muy clave para el Señor enganchar con ella la comunicación. Hubo algo importante, y es que el Señor no le refutó a ella nada, sino que entendió, y quiero que se aprendan esta palabra, entendió la percepción. ¿Qué dije? ¿Qué es la percepción? La percepción es el punto de vista que tenga cada quien, porque todos los seres humanos somos diferentes, ninguno hay igual. Todo, mire, no sé, allá en Colombia uno de los filtros que tienen para uno va a los bancos y allá hay no sé cómo llamará el aparatico donde leen las huellas dactilares. Aquí no sé si también pase por la huella dactilar de todos los seres humanos, es totalmente, no hay una igual. Todas son distintas, todas son diferentes. Todo. Incluso hasta ya están haciendo lectura en los ojos, están haciendo lectura del iris. Y todos los iris son diferentes. No hay dos iris iguales, no hay huellas dactilares iguales. Entonces, tenemos que entender que dentro de la comunicación asertiva, entender que la asertividad nos lleva a mirar a las personas diferentes. ¿Qué dije? Diferentes. No hay nadie igual. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay una diferencia, yo tengo que respetar la diferencia porque cada quien va a tener una forma de pensar diferente. La pregunta mía es, ¿Jesús y la mujer samaritana pensaban distinto? Total. ¿En qué se ve la diferencia en pensamientos? ¿En qué se ve? Sí, claro, pero ¿en qué se avisora eso? En que ella lo tenía a él como un enemigo. Pero él a ella no, ahí hay una diferencia y les dejo de tarea que miren todas las diferencias. Pero Jesús se ganó esa mujer porque la respetó. Diga conmigo, la respetó. Clave el respeto. Y hermanos, y yo les voy a decir una cosa, esto que estoy enseñando aplica para nuestro contexto en la vida espiritual como en nuestras relaciones con las demás personas. Amén. Y seguro que esto viene muy relacionado con lo que Dios quiere para la iglesia, que Dios quiere bendecir esta iglesia. Amén. Dios la quiere bendecir. Amén. Pero aquí necesitamos que haya armonía. Amén. Porque ese es el secreto de la bendición. Cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y qué. Pero para que haya armonía se necesita aplicar la comunicación asertiva. Estamos tal como la aplicó Jesús. Porque hubo tanta armonía entre Jesús y la mujer samaritana que ella se convirtió en discípula, en seguidora de Jesucristo. Y de ahí para adelante fue una tremenda bendición, pero no se les olvide que hay que aprender a respetar, ¿qué? Sentimientos. Hay que aprender a respetar creencias, derechos, porque todos tenemos derechos.
¿Están interpretando? Muy bien. Hay aquí, bueno, ya les expliqué esto y quiero decirles que teóricamente se sustenta esto. Hay una teórica, Sánchez, dice que las personas se comunican porque esa comunicación es necesaria para el bienestar psicológico. ¿La comunicación es necesaria qué? Para el bienestar psicológico. Clave, la comunicación. Por la gracia de Dios, yo soy psicoterapeuta y yo también trabajo, yo atiendo personas desde el punto de vista psicológico. Y lo que se argumenta en este piso teórico es una realidad. Hay personas que no tienen con quién, es decir, la vida privada no se la comentan a todo el mundo, y más situaciones tan íntimas. Pero hay personas que y lo consultan a uno y la primera estrategia que se debe utilizar acá es que la persona tenga plena confianza para comunicar. Y cuando se empiezan a comunicar y a desbordar todo lo que están viviendo, yo dejo que hablen y puedan desbordarse. Y finalmente, pues cuando ya lo he escuchado, me dicen, ya acabé. Yo les digo, ¿y cómo se siente? Sin empezar la terapia. Me siento liberado. Me siento liberada. Cuando me dicen eso, ya estoy en el 50% de la consulta. Porque la comunicación es necesaria para el bienestar de los seres humanos. ¿Estamos o no? La comunicación es una necesidad humana y es el medio de satisfacer muchas más. Sí, la comunicación humana es muy recíproca, pero ahí está el reto, aprender a comunicarnos de manera asertiva, como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. ¿Estamos o no? Mire que la comunicación es tan importante porque el mensaje que se transmitió hizo un efecto poderoso en la mente de la mujer samaritana. Y hermanos, nosotros tenemos un mensaje muy poderoso. La palabra de Dios es un mensaje muy poderoso. Pero tiene que ir acompañado también el mensaje de Dios con esa buena comunicación que tenemos que tener. ¿Estamos o no estamos? ¿Sí? Entonces, vemos esto, la mujer samaritana salió mediante la comunicación asertiva al estigma social. La mujer satisfizo su necesidad espiritual, porque la necesidad que ella tenía grande, inmensa, era espiritual. ¿Sí? Y la verdad es que, gracias a Dios por esta palabra, porque la Biblia dice que es viva y es eficaz. Amén. Y es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir del alma y el espíritu. Amén. Discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Nosotros somos muy privilegiados. Amén. Tenemos un mensaje que no es de la tierra, es un mensaje directamente de Dios. Pero tenemos que saberlo aplicar. Sí, esto tiene que hacer efecto, tanto acá en la iglesia como fuera de la iglesia tiene que hacer efecto. Ahora, como les dije ahorita, en la armonía, aquí entre todos. Porque la Biblia dice que si dos de vosotros se conocen en lo que sigue, estuvieran de acuerdo. Mire todo como se conecta. Si dos de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra, y es una promesa, para cualquier cosa que pidan, les será hecho. Entonces mire lo que es estar, y para estar de acuerdo, esto es un reto, para entrar en acuerdo, o sea, no es de imponer, ¿qué es lo que yo diga? Porque Jesús había podido haber dicho, a ver, digámoslo en otros términos, Jesús lo había podido haber dicho en otros términos, con la mujer samaritana. No, es que yo aquí soy el Mesías, no sea grosera, ¿cómo me contesta usted de esa manera? Que yo no vine a pelear con usted, porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí, sino donde Jesús le responda a ella de manera despectiva, ¿qué ha pasado? Diferente, es decir, la historia no hubiera quedado acá. Pero mire la forma, la manera en que Jesús
la engancha y interactúa con ella y prácticamente implícitamente se ponen de acuerdo. Ok, porque Jesús vino a formar discípulos. La estadía de Jesús aquí en la tierra era temporal y él necesitaba dejar gente formada porque él iba a estar aquí y tenía que estar y hubo como un acuerdo entre Jesús y la mujer samaritana, porque Jesús pretendía, cuando él dice le era necesario pasar por Samaria, no solamente estaba mirando a la mujer samaritana, sino todos los habitantes de Samaria. Y hubo un acuerdo entre ellos, muy implícito acuerdo, porque ella fue la que hizo el trabajo en Samaria, la evangelización. Así es sencillo. Entonces, por favor, tengamos muy en cuenta eso. Nada de imponerle nada a nadie, porque hay que respetar, hay que entrar como en un común acuerdo. ¿Me hago entender? Porque fue lo que hizo Jesús. Lo hizo perfecto. ¿Me están siguiendo? En la comunicación se busca satisfacer las necesidades personales, claro, y facilitar el grado en que facilita a los otros la satisfacción de las suyas. O sea, yo satisfago en la comunicación una necesidad, pero me satisfago la mía, pero también tengo el reto de satisfacer la del otro. Esto es recíproco. ¿Estamos o no estamos? Es recíproco. La comunicación satisface la reciprocidad. Ya lo dije, la mujer samaritana satisface la necesidad de ella, la necesidad de Jesús y la necesidad del pueblo. Amén. ¿Sí o no? Amén. Satisface su necesidad porque se libera. Miren, hermanos, qué importante es lo que estoy enseñando. Ella se libera. Mejor dicho, dejó de ser la mujer detestable, la mujer inmunda. Pasó de inmunda a santificada. ¿Sí ven? Entonces se satisface la necesidad de una buena comunicación asertiva, la necesidad personal, la necesidad de Jesús, porque tenía una necesidad evangelizadora, y la necesidad del pueblo, porque muchas personas llegaron ante Jesús. Muy bien. La comunicación, en la comunicación asertiva, la comunicación, la comunicación puede ser obstruida y tiene sus obstáculos. Aquí tengo en mis apuntes obstáculos de la comunicación. Entonces, escúchenme en el apunte que dice, hay un obstáculo de comunicación, hay un estilo de comunicación que obstaculiza satisfacer las necesidades del sujeto y es la comunicación objetal. ¿Qué dije? Objetal. La comunicación objetal es cuando se ve a la persona como un objeto. Esto es un objeto. ¿Sí? Este objeto piensa. Este objeto puede caminar, puede sentir, puede ejecutar alguna acción. ¿Qué les quiero decir? Que hay un obstáculo en la comunicación cuando se tiene el sujeto como un objeto. Y es que no se cree en el cambio de la persona. Porque no, a este ya no lo cambia nadie. A esta ya no la cambia nadie. Y es donde viene lo que es la estigmatización. La mujer samaritana era vista culturalmente como un objeto. ¿O no? Sí. Porque era rechazada, era tenida por inmunda. Pero mientras los seres humanos, lastimosamente por desconocimiento o yo qué sé, tienen a las personas como objeto, no voy a decir que todos tienen esa mentalidad, algunos no. Jesús tiene un pensamiento diferente. Él no ve la raza humana como objeto. Él ve un potencial. Amén. Hermano y amigo, usted tiene un potencial. Amén. Un potencial al cambio, a la transformación. Métase esto en la mente. Jesús vio un potencial en la mujer samaritana, ¿o no? Digo, esta va a ser la evangelista de aquí. Es que es más, Jesús ni siquiera mandó a los discípulos a Samaria.
Porque ellos tenían aquí ese estilo que obstaculiza la comunicación. ¿Cómo se llama? Objetal. Estos son inmundos. Seguirán siendo inmundos. Estos son enemigos, seguirán siendo enemigos. Pero Jesús no lo vio así, Jesús lo vio diferente. Porque Jesús nos creó a su imagen y semejanza. Tenemos un potencial. Me acuerdo cuando estaba en la universidad, gente que no conoce estos principios espirituales, nos decían, en la calle, en Colombia, yo creo que aquí también hay habitantes, les llamamos habitantes de calle. Habitantes de calle. Y los habitantes de calle son los que andan en la calle, no tienen casa, andan sucios, duermen en la calle. Entonces nos decían que teníamos que aprender que había un potencial al cambio en esas personas. Y ellos lo decían de manera científica, pero Jesús no lo dice de manera espiritual. Él sí tiene peso para creer en el cambio. ¿Por qué estamos nosotros aquí? Porque Dios creyó en nosotros. Porque nosotros no somos objetos. Tenemos un potencial. Ustedes tienen un potencial, hermano. Un potencial. Y se me viene a la mente, en un seminario estábamos con un doctor dándonos un seminario sobre sustancias psicoactivas. Y él nos decía, bueno, tengan en cuenta que para este tipo de acompañamientos se requieren de 25 a 50 consultas. Dice, pero si hay algo que no he podido entender, decía el doctor del seminario, no puedo entender. Porque algún día llegó un muchacho muy sumergido en las drogas. Muy sumergido. Y entonces yo empecé a hacer hice el encuadre con él, contrato terapéutico, y le dije que tenía que programarse de 25 a 50 consultas si quería salir del consumo. ¿Listo que sí? Claro que sí, doctor. Pero un día cualquiera llegó ese muchacho a consulta con la Biblia bajo el brazo y me dijo, doctor, por aquí no vuelvo. Y el doctor le dijo, ¿cómo así que no vuelve? Pero es que la idea es que usted salga del consumo. Digo, no vuelvo, porque me encontré con uno que tiene todo el poder, que tiene toda la autoridad, se llama Jesús de Nazaret. Me transformó, me cambió y soy otro. Y él decía, yo no entiendo eso, yo no lo comprendo, no lo entiende. Él no lo entiende, pero nosotros sí lo entendemos. Que el Dios que nosotros tenemos es todopoderoso, que cree en nosotros, en el cambio, en el potencial. Por favor, y tenemos que hay que cambiar el discurso. No es un discurso de ver a las personas como objetos, no, y verlos como objetos es decirles, usted ya no cambia, por usted ya no hay nada que hacer, usted murió y nació. Y es más triste que hay personas que aún ellas mismas se ven como objetos. Y voy a ilustrarle, hoy estamos en el boom de la tecnología, y hay personas de edad que dicen, no, yo realmente no puedo con la tecnología. A mí me atropella la tecnología. Y ahí se quedan. Conozco gente. Pero conozco unas personas de edad. Y aquí hay una. Y aquí hay una, mi suegra. Le cuento que navega en las redes sociales y, mejor dicho, es de admirar. Hay veces que mi esposa es que mire lo que mi mamá subió al Instagram, que al Facebook, y mire lo que mandó por WhatsApp, mire el estado de mi mamá, y me dice, quédate. Pero mientras hay unos que no creen ni siquiera en ellos, hay otros que sí creen en el potencial que tienen. ¿Me hago entender o me hago entender? Bueno, entonces ahí veo la tarea. Nosotros tenemos un potencial. Jesús creyó en el potencial de la mujer samaritana.
pero por la comunicación, la forma en que ella, porque es que en la psicología se dice que las palabras crean realidades. Diga conmigo. Las palabras crean realidades. ¿Por qué nos hemos potenciado en nuestra vida espiritual? Porque es que aquí hay unas palabras poderosas de amor, de misericordia, de paz, de perdón. Nos creímos todas estas palabras preciosas que vienen de los cielos y hoy nuestra vida es otra. Nuestra vida es otra. Y ahí es tan poderoso esto que esto sostiene relaciones. Yo le he dicho a personas por ahí personas que no son creyentes, he puesto a hablar con ellas, y yo soy creyente y le debo mi relación, gracias a Dios, a su palabra, por los principios y los valores que tiene. Les digo, llevo 32 años de casado y aunque mi esposa no esté acá, nunca les dio infiel. Hoy eso es una novedad. Eso es raro, eso es extraño que eso pase, pero sí es posible de la mano de Dios. Este mensaje poderoso nos ha blindado, pero porque el Señor nos recibió con asertividad. Nos vio el potencial. Yo llegué me gustaba demasiado el alcohol, el licor, pero el Señor creyó, yo soy capaz de quitarle eso. Creo en que Él practica la palabra y sale de ahí y hoy soy un pastor. Tenemos que creer en nuestro potencial. Muy bien. Jesús entonces se centró en las percepciones, respetó las percepciones, las visiones, las concepciones, sentimientos, emociones. ¿Cómo se va escuchando esto hasta aquí? ¿Cómo se va escuchando esto? Dios nos ha hablado esta noche. Bueno, gracias a Dios por la palabra. Una palabra que yo diría viene directamente de los cielos, es una palabra muy liberadora. Y yo quiero hacer el cierre ya de la enseñanza. Y decirles que tenemos un modelo por excelencia de asertividad en la comunicación. Y que ha sido tan asertivo desde el Génesis hasta Apocalipsis. Usted ve muchas, y hay mucho más que enseñarles. Es un tema muy largo, es muy extenso, es de varias series esta enseñanza de la asertividad. Y uno lo ve aplicado en el Señor, aplicando la asertividad, y esos hombres de Dios se potenciaron. Porque el Señor siempre respetó, no se les olvide el respeto. El respeto. El respetar las diferencias. Respetar las diferencias. Uno se pone a ver un Moisés en la Biblia negándosele a Dios. ¿Cuántas veces se le negó? 3 veces se le niega al Señor. Pero el Señor nunca le dice, no te quítese de aquí. Venga, yo busco a otro. A insultarlo, a tratarlo mal. No, él lo lleva y le muestra su gloria y le muestra su poder hasta que Moisés dice, listo, yo voy. Amén, amén. ¿Y quién fue Moisés? ¿A dónde llegó? Y todos los personajes de la Biblia, usted los ve. El Señor se manifiesta a Isaías y le muestra su gloria, y el Señor haya podido decirle, usted es el que va a ir al pueblo de Israel, pero el Señor dijo, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Pero mire la asertividad. Isaías dijo, heme aquí, envíame a mí. ¿Y quién fue Isaías? Un gran profeta en medio del pueblo de Israel. Créanlo, hermano, creamos esto. Dios cree en nosotros, Dios creyó en la mujer samaritana y ojalá, yo no sé cómo esté su vida hoy. De pronto usted se sienta estigmatizado, rechazado, tal cual la mujer samaritana. Que hay veces que nos vemos hasta, el enemigo nos lleva a unos extremos de vernos hasta inferiores, con la autoestima baja. Pero este mensaje le dice, mi hermano, mi hermana, esta noche,
Aleluya. Que usted tiene un valor muy especial, que tiene una palabra poderosa y que Dios se quiere glorificar. Porque el Dios de la mujer samaritana es el mismo Dios que está aquí con nosotros y va a hacer milagros aquí. Y va a hacer milagros aquí. Aleluya. Porque aquí está la gloria de Dios. Aquí está la presencia de Dios. Y Dios quiere hacer algo glorioso. Lo que hizo la mujer samaritana fue un milagro. Lo que pasó en ella. El mayor milagro del planeta es de una persona cambiada y transformada por el poder de Dios. Dios sigue haciendo milagros. ¿Me creen que Dios sigue hablando? Que Dios se sigue glorificando, aleluya, y se va a glorificar en este sector de manera extraordinaria y milagrosa. Pero se necesita alguien que le crea a la palabra de este Dios maravilloso.